Hoy día, hermanos, hoy día es miércoles 25 de septiembre, hermanos. Miércoles 25 de septiembre, hermanos. Estamos terminando de estudiar este evangelio según San Marcos, dicen, ¿no? Entonces, ya estamos en el último capítulo, el capítulo 16. Y el siguiente trimestre estudiaremos el libro de Juan, ¿no? El Evangelio según San Juan. Bueno, hoy día el título de la lección ahí está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve la presentación o no, dándole una lectura. ¿Alguien, hermanos, que ve su pantalla? La aparición a María y a otros. Muy bien, ahí está el título, hermanos. Gracias, hermana. La aparición, ¿no? La aparición a María y a otros, ¿no? O sea, diríamos que lo que vio María, ¿no? En la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Cómo fue esa aparición, ¿no? De eso trata entonces ahora nuestra lección y también el encuentro del Señor Jesús con otros. ¿Algún comentario tienen? ¿Alguna pregunta tal vez respecto a este título? La aparición a María y a otros. Hermano Justo, Sí, hermana. bueno, vemos en algunos evangelios que dice que, bueno, que fueron las mujeres a preparar el cuerpo de Jesús, y en otro evangelio, ¿cierto?, se habla acerca de María. Y ayer comentaba nuestro hermano Waiki de que María fue antes al sepulcro, antes que las otras mujeres. Sabemos que María amaba a Jesús, ella estaba tan agradecida por lo que él había hecho en su vida, fue ella la que lo ungió, ¿cierto?, antes de su muerte, y ella también la vemos como la primera que va al sepulcro, o sea, ella estaba ansiosa de ir, ¿sí? Entonces, vemos como es a la primera también que el Señor le aparece, premiando de alguna manera, ¿cierto?, el amor que esta mujer siempre manifestó por él. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues vamos a ver justamente este asunto, ¿no? Del encuentro de nuestro Señor Jesús, en primer lugar, Hermano ¿no? Justo. Con María. Ajá, sí. Sí, hermanos, antes de repente sería bueno aclarar, ayer al final un poquito cometí el error de confirmar de que María, la madre de Jesús, estaría en la tumba, lo cual en la Biblia no lo dice, pero las tradiciones a veces nos enseñan, ¿no? En la iglesia, inclusive hay procesiones que hacen, ¿no? De María, el encuentro con Cristo resucitado. Y también hay en la Edad Media que confirman, no sé si sería bueno leerlo, pero es un comentario que no se rige a la Biblia, ¿no? Un poquito les vale, ¿ya? La Madre de Dios recibió el feliz anuncio de la resurrección del Señor antes que todos los hombres, como era conveniente y justo. Precisamente ella lo fió antes que los demás. Ella gozó de su vista y lo oyó con sus oídos, pero también la primera y la única tocó con las manos sus santos pies. Bueno, esto es de la Edad Media, ¿no? En el siglo XV, 14, 15, ¿no? Un tal Gregorio Palamas del siglo. Bueno, estas cosas a veces, lo que no dice la Biblia, a veces enseñan y entonces eso confunde y hasta ahora las tradiciones también confunden. Pero realmente en lo que menciona la Biblia son tres Marías, ¿no? María Magdalena, María la esposa de Cleofás y la otra María Salomé, madre de Santiago y Juan. Y no menciona a la María, madre de Jesús. Entonces, esas cositas aclarar y continuar de repente sería bueno. Sí, ayer sí se confirmó de que la María Magdalena es la primera que va y solita va al sepulcro, es la primera en llegar al sepulcro y ver que no había nadie, entonces
inmediatamente corrió pues a avisar a Pedro y a Juan. Entonces, entre los varones, el primero que vio el sepulcro vacío sería Juan, ¿no? Porque como dice que llegó primero antes que Pedro, entonces, obviamente, seguramente entró primero Juan y luego Pedro. Ellos son de varones los que vieron. Y luego María nuevamente regresa a la tumba. Ahí es donde que recién, después que se fueron Pedro y Juan, se quedó solito ahí cuando se encuentra Jesús, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué lloras? Todo lo demás, lo que ya conocemos. Gracias. Muy bien, hermanos, así que ahí está, participen en cualquier momento. Vamos a entonces leer, ¿no? Aunque hay una figura, hermanos, ahí, si ven la pantalla, ahí está nuestro Señor Jesús y María también, ¿no? Es un dibujo, hermanos, ¿no? Ahí está el sepulcro, ya. Vamos a leer lo que dice la Biblia y nos dice que leamos justamente Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. La pregunta es, ¿qué agregan estos versículos al relato de la resurrección? Vamos a ver qué cosa se agrega, dice a lo que hemos estado estudiando, ¿no? En este libro de Marcos, ¿qué se añade, ¿no? En este relato respecto a la resurrección, hermanos. Marcos 16, 9 al 20, dice así. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día es pues domingo, hermanos, ¿no? Y el último día o séptimo día es sábado, ¿no? Entonces, el primer día, hermanos, de la semana, esto también es importante destacar, hermanos. Primer día de la semana es domingo. A veces hay calendarios donde el domingo lo ponen en el calendario al final, ¿no? De cada semana, ¿no? Pero la Biblia ahí está diciendo, pues, que el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, pues el domingo, ¿no? No he Aquí escuchado. está confirmando, ¿no? Apareció primeramente, dice, a María Magdalena. En primer lugar se apareció a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Sí, hermano Marcelino. Antes que entre a la lección, será bueno la introducción de San Lucas. Lucas, dice Lucas capítulo 23, versículo desde el 52. Dice, y bajándolo lo envolvió en una sábana, otros dicen lienzo, y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en la cual nadie aún había sido puesto. Y era día de preparación, o sea, viernes, y estaba para comenzar el sábado, estaba por entrar el sol. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea también lo acompañaron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. 56. Y regresando, prepararon especias aromáticas. ¿Qué día están haciendo eso? El día viernes. Y ayer algunos comentarios, pastores han estado comentando de que ya el domingo compraron. No es así, el día viernes. El día viernes, regresando, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento, el 24:1. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Entonces ya ellos tenían ya las especies aromáticas desde el viernes y el sábado reposaron y inmediatamente temprano fueron y cuando supieron que Jesús había resucitado, ya no los sirvió todo lo que habían llevado para ungir. Muy bien, ahí están muchas aclaraciones, hermanos. Y vamos a continuar con lo que dice aquí el libro de Marcos, ¿no? Entonces, repito acá. Entonces, el día domingo, primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Primeramente, dice el de aparecido a Jesús, no a María Magdalena. ¿De quién había echado, pues, de esta mujer había echado 7 demonios? Entonces, yendo ella, o sea, María, no Magdalena, yendo, lo hizo saber, pues, a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. En este caso, los discípulos del Señor Jesús estaban tristes y llorando. Miren, hermanos, ¿ah?
Se olvidaron completamente que Jesús había dicho que el tercer día iba a resucitar. Para los discípulos Jesús estaba muerto y no, ni idea en su cabeza había de que iba a resucitar. Pues, ¿no? Por eso estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía, o sea, María les cuenta, ¿no? De que Jesús vive, ¿no? Ha resucitado y que había sido visto por ella, o sea, dice, yo le he visto, ¿no? Ella testifica, ¿no? A los discípulos. ¿Qué pasa con los discípulos? No lo creyeron. No, en su cabeza no encajaba esa idea de que Jesús haya resucitado. Pero, hermanos, después apareció en otra forma a dos de ellos. Dos discípulos, hermanos, iban a Emaús, no, un camino creo que es algo de más de 10 kilómetros, no por allí, no sé, pero el asunto a ese lugar está yendo, seguro tendrían una casa allí, conversando ellos, que iban pues de camino yendo al campo, dicen, y ahí se les apareció Jesús, no lo reconocieron, les habló del Evangelio, y así. Y después invitaron a su casa, oró Jesús y les reconocen a Jesús y ellos vuelven otra vez a, Hermanito, a Jerusalén, termina esta hermanita, y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Les dice, hemos visto a Jesús, los dos, no discípulos, tampoco creyeron los discípulos. Hermano. Bueno, hermana, sí, ¿alguna pregunta, hermana Rosa? sí, hermanito. Eh, realmente vemos acá la valentía de las mujeres, ¿no? Que eran las primeras en ir a la tumba y vieron a los ángeles, vieron a Jesús. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos no creen en el testimonio de las mujeres, ¿no? En esa cultura judía dice, el testimonio de una mujer no tenía el mismo peso que el de un hombre. Las mujeres no eran consideradas testigos confiables en los tribunales judíos. Este secto cultural podría haber influido en la respuesta de los discípulos cuando María Magdalena y las otras mujeres les relataron lo que habían visto, ¿no? Sin embargo, es significativo que Dios eligiera a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección de Jesús, lo que demuestra que el Evangelio rompe las barreras culturales y sociales de la época, ¿no? Entonces, ¿por qué los discípulos realmente no creían? Su estado emocional de los discípulos estaban devastados por la muerte de Jesús. Habían puesto su esperanza en él como el Mesías, pero su crucifixión los dejó confundidos y desesperados. Este estado emocional de duelo, desesperación y confusión por haber hecho que les resultara difícil aceptar algo tan increíble como la resurrección, aunque Jesús les había anunciado que sucedería. Su estado de ánimo no los preparaba para recibir una noticia tan asombrosa, lo que puede haber contribuido a su escepticismo inicial. Amén, Amén, hermano. hermanito, amén. Amén, amén. Hermanos, miren pues acá, así como también nuestra hermana comenta, ¿no? Acá dos varones, dos discípulos, varones, no mujeres, dos mujeres, digo dos varones, discípulos con los cuales se encontró Jesús, ni a ellos, ni a los varones creyeron, ni a las mujeres, ni a los varones. A nadie creían, pues los discípulos. Y vamos a ver que el Señor se va a presentar a todos y va a hacer un llamado de atención, ¿no? A los incrédulos, a los que están dudando, ¿no? No es bueno dudar, ser incrédulos, ¿no? Bueno, vamos a continuar, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, ¿no? Y hemos comentado. Ellos fueron, y estos dos no fueron, y lo hicieron saber pues a los otros discípulos. Ni aún a ellos creyeron, hermanos, ni a estos dos discípulos creyeron, ¿no? Finalmente se apareció pues a los 11. Ahí está. Jesús, hermanos, se aparece a los 11, dice, discípulos que estarían ahí juntos, ¿no?
en el aposento alto, dice, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué pasa, no, hermanos? Y el Señor Jesús les reprochó su incredulidad, hermanos. Ese es un Y a, reproche y hoy a en su día falta también. Y de fe, a su falta de fe claro, también, hermanito. incredulidad es pues, ¿no? Falta de fe, ¿no? O sea, no Ujú. creer es no tener fe, pues, ¿no? Y dureza pues también de corazón, ¿no? Sus corazones estaban duros. De repente nuestro corazón también está así, hermanos, duro. De ahí que nosotros, más importante para nosotros, puede ser otras cosas y no este mensaje, ¿no? De ahí que no se divulga tal vez el mensaje como debe de ser. Bueno, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído pues a los que habían visto resucitado, le habían visto resucitar a Jesús. Les contaba, hemos visto las mujeres, esos dos discípulos, hemos visto también, no creían, hermanos. Y les dijo, entonces ahí ya, hermanos, este evangelio según San Marcos es bien breve, puntual, va al grano, y les dijo pues el Señor Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces ahí el Señor Jesús a los 11 que estaban ahí les dice, ¿no? Que vayan por todo el mundo, ¿no? Y prediquen este evangelio de que Jesús ha resucitado, ¿no? Primero ha muerto por nuestros pecados, ha sido enterrado y al tercer día ha resucitado, ¿no? Y que hay resurrección ahora, la esperanza, ¿no? Para nosotros, las personas mortales, los seres humanos mortales, ¿no? Hay una esperanza de vida eterna y esto está en Jesús. Es el evangelio, ¿no? El que, miren aquí, hermanos, importante, el que creyere, dice, ¿no? Porque ¿qué pasa con el que no cree, hermanos, no? Miren, ahí está hablando de que el que creyere, hay que confrontar, ¿no? Con la idea de no creer. ¿Qué pasa con el creyente y qué pasa con el que no cree? El que creyere, dice, Hermanito, y fuere bautizado, termino esto, hermanita, y fuere bautizado, dice, hermanos, mira, el que creyere, o sea, si uno cree, y eso lo manifiesta a través de su bautismo, y fuere bautizado, entonces dice ahí, será salvo, ya, será salvo. Esta parte es importante, hermanos, ¿ah? Porque si uno no es creyente, o sea, no cree, hermanos, no va a ser salvo, pues se va a condenarse, ¿no? Se va a perderse, ¿no? Solamente el creyente y el que fuere bautizado, creyendo, ¿no? Hace un compromiso con el Señor de su fe, será salvo, dice. Y entonces ahí el contraste dice, mas el que no creyere será condenado. Miren, hermanos, lo que dice, el que no creyere será condenado, hermanos. Ahí está el evangelio, hermanos. Entonces, esperamos, hermanos, que cuando nosotros predicamos el evangelio a las personas, la gente pueda creer, porque los milagros también se van a hacer en los creyentes, no en los no creyentes, ¿no? Porque todo milagro que Jesús hacía era con la gente que creía. Tal vez estaban por ahí medio dudando, pero el Señor les ayudaba a creer. Y cuando ejercían fe, entonces los milagros sucedían. Y es lo mismo hoy en día. Si creemos, entonces Dios hace todo lo que se pide, ¿no es cierto? De acuerdo a su voluntad. Pero si uno no cree, pues no sucede nada. Sí, hermana, alguna pregunta tal vez. sí, quería agregar, ¿no? A eso. Eh, Vemos que como los 12 discípulos de Jesús estuvieron con nuestro Señor Jesús 3 años y medio, viendo, ellos viendo todos los milagros de Jesús, ¿no? Y como en un momento dado ellos empiezan a dudar, a no tener esa fe, a ser incrédulos, ¿no? Y nosotros hoy en día también estamos pasando eso, tal vez algunas personas, ¿no? Están escuchando, ahora que tenemos el internet, televisión, todo, y no creen a pesar de eso, ¿no? Ellos piensan que es un mito, es un cuento, la gente no cree en esas cosas, ¿no? De la Biblia, incluso no quieren ni leer la Biblia, ¿no? Entonces, este pone de relieve la naturaleza humana
que a menudo dudo incluso frente a las evidencias y promesas divinas. Los discípulos, a pesar de ser los más cercanos a Jesús, también eran humanos con dudas y miedos, hermanito. Amén. Muy bien, muy Amén, bien. hermanito. Sí, pues hermanos, así es en este primer momento cuando se aparece, ¿no? Ahí dice 11, ¿no? Los discípulos, parece que no estaba ahí Tomás, ¿no? El discípulo Tomás no estaba. Y después le avisan, ¿no? Hoy nos hemos encontrado con Jesús, Jesús se ha presentado ahí en el aposento alto y ha resucitado. Entonces Tomás decía, no, no, yo no creo, dice, no creo. Miren, ¿ah? Todos los discípulos están tratando de convencer a Tomás. Tomás no cree. Dice, yo no creo, a no ser que yo vea las heridas en su mano y en sus pies, entonces, y toque su herida, su costado, entonces ahí sí recién voy a creer. Ver para creer, dice él, ¿no? Entonces, si no, no creo. Y entonces Jesús se presentó en la siguiente semana, ¿no? Me parece que es así, 8 días después, dice, ¿no? Otra vez, ¿no? A los discípulos, ahí sí estaba Tomás y el Señor Jesús le reprende a Tomás. Tomás le dice, ven, mira mis manos, mira mis pies, ven, ven, agarra mi costado, ahí está la herida. Entonces, ahí sí, Tomás, no, qué vergüenza, ¿no? Para él, se humilla realmente, pues dice, Señor, bueno. Entonces el Señor Jesús dice, bienaventurado aquellos que creen sin ver, ¿no? Tú viendo recién crees, pero bienaventurado es el que cree sin ver. Nosotros creemos, aunque no hemos visto, pero creemos como que lo hemos visto, ¿no? Entonces eso es una bienaventuranza, hermanos. Entonces ahí está, hermanos, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Solamente los creyentes serán salvos, ¿no? En este mundo, entonces hay que ser creyentes. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Miren ahí, hermanos, las señales que confirman este evangelio, hermanos, eh, este, ¿cuáles son esas señales? Vamos a ver, que confirman el evangelio cuando se predica. En mi Agregando nombre, algo más a esto, ah, porque eso de ser buena gente, bueno, yo no me comprometo yo con religiones, con iglesias, nada, pero soy buena gente, ¿no? No robo, no mato, no engaño, no, no abuso a nadie, no, o sea, soy buena gente. Eso no sirve, mano, tiene que creer, mano. así es, así es. Sí, pues, hermanos, vale la pena ese comentario, hermanos, recalcarlo. Por ejemplo, los judíos practican todo lo que dice la Biblia. No son buena gente, como dice aquí nuestro hermano Raúl. Y por supuesto, ellos son bendecidos completamente, hermanos. Tienen sabiduría, inteligencia, son científicos, dirigen la economía del mundo, hermanos. Ahí en sus manos está la plata. Bueno, son fieles en todos sus diezmos, guardan el sábado, todo. Entonces son lo máximo y son felices, están sanos. Hermanos, lo máximo el pueblo de judío, Israel. Pero como no creen en Jesús, están completamente perdidos. No hay salvación para ellos, ¿no? Para el que no cree en Jesús. En esta tierra serán prosperados, bendecidos y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque obedecen, pues, ¿no? Porque ser buena gente, pues, tiene su fruto, ¿no? También vas a cosechar lo bueno, pues, ¿no? Pero la salvación es creyendo en Jesús, que Jesús murió por nuestro pecado, fue enterrado y resucitó al tercer día, y ahora Él está intercediendo por nosotros en el cielo, está escuchándonos nuestras oraciones y está guiándote en nuestras vidas, ¿no? Bueno, bien ese comentario. Y dice aquí, para confirmar que el evangelio que estamos predicando es correcto, dice el Señor, ¿no? En mi nombre van ustedes a echar fuera los demonios. Así que, hermanos, tenemos esa autoridad del Señor. O sea, sin dudas, entonces si hay que votar demonios, hay que votar demonios en el nombre de Jesús. También hablarán nuevas lenguas. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en el Pentecostés. Los discípulos no sabían otras lenguas, pero vinieron pues ahí a Jerusalén de diferentes lugares, hermano. Y ahí en el Pentecostés, pues hermanos,
los discípulos hablaron en otras lenguas que no conocían. Era una confirmación, ¿no? De que estaban llevando el evangelio. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Hay muchos testimonios respecto a esto también de cristianos que predican que les ha sucedido todo esto y que no han muerto, pues hermanos, ¿no? No por presunción, sino porque esas circunstancias han vivido muchos predicadores, ¿no? Del evangelio. También dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, también acá nosotros tenemos esa autoridad. Tú puedes poner las manos, orar y se sana. Pero recordemos, hermanos, que solamente toda esa bendición es para los que creen, hermanos. Cuando vamos al hospital y oramos, no todos los enfermos que están allí creen, pero aquel que cree cuando oramos en una sala, por ejemplo, bueno, es decir, hermanito, estamos en el nombre de Dios, el Dios es el médico de los médicos, así que queremos poner en sus manos vuestra salud y todo, pues su sanidad. Entonces vamos a orarle, entonces ya, entonces, hay dentro de los enfermos que creen, se sanan inmediatamente, pues no, o otros de repente después, y otros que no creen, no sucede nada, pues no. Entonces con los que creen, ¿no? Con los que creen, sucede las cosas, hermanos. Y el Señor, después que les habló, dice aquí, hermanos, fue recibido arriba en el cielo, ¿no? Arriba en el cielo, y se sentó pues a la diestra de Dios. Entonces aquí, brevemente, dice Marcos, inspirado por Dios, que Jesús se fue pues al cielo, hermanos, ¿no? Ya los otros evangelios aclaran cómo fue esa reunión en Galilea y todo, y cómo se fue también, ¿no? Señor Jesucristo, ¿no? En el aire se elevó y se perdió en las nubes, y pues los ángeles dos les dicen, ¿no? Así como están viendo, va a volver por segunda vez. Pero aquí brevemente dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora está intercediendo por nosotros, pues nuestro Señor Jesucristo. Él nos anima como hermano mayor, nos dice, miren, si yo lo he podido hacer todo esto, confíen en mí y lo van a poder ustedes también hacer. Perseveren, nos está animando. Y ellos saliendo, hermanos, predicaron, pues, miren, a los creyentes, ¿no? Dentro de los discípulos, recuerden que antes que Jesús se vaya, en el encuentro de Jesús y los discípulos, dice en Mateo de que algunos de los discípulos todavía no creían, aunque Jesús ya se está para ir al cielo, Ahora, ¿qué cosa? ¿Cómo es dudaban. creer? ¿Cómo es creer? ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo me puedo dar cuenta que hay que creer? Por ejemplo, ahí, a ver, alguien me tocó. ¿Cómo te van a tocar, señor? Todos te están tocando, pero alguien me tocó. Pero le ha tocado, pues, y de pronto, alguien me tocó porque ha salido mi poder. Y la señora temblando, ¿no? Yo fui el que te ha tocado, señor. Entonces, creer, ¿no? Creer. ¿Por qué le ha tocado, Sí. no? Sí, pues creer, hermanos, es realmente poner en práctica las cosas que dice Dios. Si el Señor dice, por decir que el día de descanso es sábado, el que cree lo guarda, pues no duda. O el Señor dice, no robarás, entonces tú crees, ya no robas, pues, porque tú crees. Porque el que dice, yo creo y sigue desobedeciendo, entonces ese no cree todavía, pues, no cree, duda todavía, ¿no? Entonces, de repente más adelante puede ejercer su fe y todo eso no. O sea, el creyente hace lo que dice la ley. Por ejemplo, Abraham le dice, sal de tu casa, ¿no? Deja tu parentela, ¿no? Yo te voy a dirigirles. Como creía en la palabra del Señor, sale pues Abraham con su familia, ¿no? Creer es hacer. Le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo para mí, ¿no? Llévalo a ese monte. Entonces, ¿qué significa creer? No es todavía preguntar a su esposa, mira, Dios me ha dicho esto, dice que voy a... No, ¿qué le va a estar consultando a su esposa? A nadie. Él cree en Dios, la gente le puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero él cree, hace, sin estar consultando a las personas, ¿no? Entonces, Noé, por ejemplo, dice, mira, va a haber un diluvio y vas a hacer un arca, ¿no? Así, para que te salves, ¿no? Y la gente que cree es esa. Entonces, él hace, construye el arca, ¿no? O sea, hace. No es que dice, yo creo, sí, me voy a preparar mañana, de repente, no. Entonces, no cree todavía, pues. ¿No? El que cree
y sabe que el que cree y es bautizado será salvo. Entonces, si cree, inmediatamente pide, ¿no? Como este eunuco, donde Felipe le predicó, y le dice, pues, o sea, creyó, o sea, ¿crees? Le dice, no, sí, ahí mira, hay un pozo de agua, un charco de agua. Ahí está. ¿Qué impide a ver que yo me bautice? Le dice. Bautízame, le dice a Felipe. ¿Crees realmente? Sí, creo, le dice. Ya, cuando le predicó acerca de Jesús. Y se bajaron en un charco de agua sucia de repente, y ahí se bautizó, pues hermanos, el que cree hace, el que no cree, bueno, el que no practica, no hace las cosas, es que está dudando, pues. O sea, el creyente hace, hermanos, ¿no? Bueno, dice, Hermanito, sí, hermanita, ¿alguna pregunta? perdón, disculpe que le interrumpa. Dice que cuando vieron los discípulos a Jesús, fueron transformados. Después de encontrarse personalmente con el Señor resucitado, esta transformación es evidente en el cambio drástico en su valentía y dedicación al predicar el Evangelio, incluso enfrentando persecución y muerte. Amén, hermanito, Ah, amén. amén, amén. Sí, quiero recalcar, hermanos, el libro de San Mateo, el último capítulo, 28 versículos, cuando Jesús se presentó en Galilea, ya para despedirse, dice al cielo, ahí dice la Biblia que algunos de los discípulos todavía no creían. Miren, Jesús ya se está yendo, pero todavía no creían. Y puede haber entre nosotros también, pues, ¿no? Que alguien todavía esté dudando, no crea, ¿no? Bueno, solo Dios sabe. Bueno, dice aquí, hermanos, aquí. Y ellos, los que creían, ¿no? Los discípulos, predicaron pues en todas partes y prácticamente predicaron todo el mundo conocido, ¿no? Pablo predicó a los gentiles y así, ¿no? Para ese tiempo, ¿no? Y entonces aquí, ayudándoles el Señor, o sea, el Señor es el que está dirigiendo la obra, no es el pastor, no es el anciano de iglesia, no, no. Entonces, el Señor Jesús dirige la obra, entonces Él es el que ayuda confirmando la palabra con las señales, dice, ¿no? O sea, esa palabra que estamos hablando, que estamos predicando, se confirma pues con las señales que siguen, ¿no es cierto? Suceden los milagros. Hermano Amén. Gusto, Ahí termina, ¿no? Este texto. Sí, hermano Marcelino. la primera obra que hizo Cristo en la tierra después de su resurrección consistió en convencer a sus discípulos de su no disminuido amor y tierna consideración por ellos. Dijo, id, decid a mis hermanos, dijo, que se encuentren conmigo en Galilea. Pero aún así no se regocijaban, no podían desechar su duda y perplejidad. Aun cuando las mujeres declararon que habían visto al Señor, los discípulos no querían creerlo, pensaban que era pura ilusión. Con frecuencia repetían las palabras, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Se reunieron en el aposento alto y sabiendo que la suerte de su amado maestro podía ser la suya en cualquier momento, cerraron y atrancaron las puertas. Y todo el tiempo podían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado. En el huerto, María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas que no le conocieron, y el corazón de los discípulos estaban tan llenos de pesar que no le creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Deseo a todas las gentes, 739. Para terminar, cada manifestación de duda fortalece la incredulidad. Cada pensamiento y palabra de esperanza, valor y luz y amor fortalece la fe y fortifica el alma para resistir en medio de la oscuridad moral que existe en el mundo. Los que hablan acerca de la fe tendrán fe, y los que hablan acerca del desánimo tendrán desánimo. Nos transformamos de acuerdo con lo que contemplamos. Muy bien, gracias hermano. Nos transformamos
con aquello que contemplamos. Tal vez, hermanos, esa falta de fe podría ser porque los discípulos no estaban contemplando, pues, al Señor Jesús, escuchando atentamente su palabra, no, sino estaban contemplando sus propias ideas, su propio pensamiento o lo que los otros dicen. Hoy en día también de repente nosotros podemos estar contemplando lo que el mundo dice y eso pues hace de que empecemos a tener dudas, porque el enemigo está ahí, ¿no es cierto? Pero si Estaban contemplamos a contemplando Jesús, su tristeza, mi claro, hermano. Estaba, qué triste claro. me siento, o sea, melancólicos, todos apagados. Ahí estaban, que en eso estaban preocupados, pues, ¿no? Entonces, pues, entonces, hermanos, todo depende qué estamos contemplando. O sea, con quién tenemos comunión, ¿no? ¿Con el mundo o con Jesús? No. Ahora en esta mañana estamos con Jesús estudiando su palabra. Voy a concluir con los comentarios, hermanos, aquí de la lección. Dice, casi todo lo que hemos leído, Marcos 17, del 9 al 20, tiene pues paralelismo, hermanos, con otros pasajes del Nuevo Testamento. El encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro, como lo hemos leído, hermanos, ¿no? Ahí está diciendo, pues, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena, y aquí también hace alusión a otra María, vinieron a ver al sepulcro, ¿no? Pero hemos leído en Marcos, hermanos, que en primer lugar se encontró primeramente, dice, con María Magdalena. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron, ¿no? Era con las otras mujeres más. Entonces Jesús les dijo, no, no temáis, y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. En Juan, hermanos, dice, pero María estaba fuera, ahí está, como comentó nuestro hermano Marcelino, ¿no? Llorando junto al sepulcro. Ella estaba llorando porque el sepulcro estaba abierto y vacío. Llorando ella, ¿no? Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, pues no, hermanos, y vio ahí, ve dos ángeles, hermanos, vestidos de blanco, sentados, ¿no? Donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, pues mujer, le dicen, ¿no? ¿Por qué lloras? Le dicen, ¿no? Ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor. O sea, en su cabeza de María es que han robado pues el cuerpo de Jesús, se han llevado a mi Señor, dice, ¿no? Y no sé dónde le han puesto, a dónde lo habrán llevado, a otro sepulcro de repente. O sea, en su cabeza está eso, ¿no? De María. Al decir esto, se volvió pues y vio a Jesús. Hermanos, cuando se voltea, ahí a su lado estaba Jesús. Estaba allí, pero no sabía que era Jesús. O sea, no le reconocía porque las lágrimas no le taparían distinguir a Jesús. Jesús le dijo, mujer, le dice, ¿no? ¿Por qué lloras? Le dice, ¿a quién buscas? Y ella pensando que era el hortelano, o sea, aquel que cuida esa huerta, no sé, sería una huerta ese lugar. Entonces el hortelano, pensaba que era el hortelano, pues María, ¿no? Y le dice, ¿no? Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré, dice, ¿no? Yo me lo llevaré. O sea, por favor, dime dónde lo has puesto y yo me lo voy a llevar, su cuerpo. O sea, con esa idea, ¿no? No pensaba que ha resucitado. Jesús le dijo, pues, no, entonces María le dice, ¿no? Y le reconoce recién, ¿no? Por la voz. Entonces ella volviéndose, le dijo, ¿no? En hebreo, Raboni, que quiere decir maestro, ¿no? Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios, dice. Entonces María Magdalena, hermanos, y fue pues María Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor, dice, miren, he visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas, ¿no? Y también bueno, ya esto en Lucas, hermanos, en el libro de Lucas, también hace mención, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, ¿no? Miren, habían mujeres que habían sido sanadas de muchas enfermedades. Ahí está María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Bueno, siempre estaba agrupada con las otras mujeres, María Magdalena. También habían, dice ahí, 2 hombres. Ven a Jesús en una zona rural. Bueno, ya comentamos estos 2 discípulos que se iban pues a Emaús, ¿no? Y ahí se presentó Jesús. He aquí que
aquel mismo día, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros, dice hermanos, 11 de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de estas cosas que habían acontecido. O sea, están lamentándose, ahora mire, Jesús está muerto, nuestro líder está muerto. Pensábamos que nos iba a liberar de los romanos. Ahora, qué triste. Lamentando, estaban caminando ahí a su casa que tendrían, no hace 11 kilómetros, están caminando. Pero Y, al menos estaban hablando de lo que ha pasado, sí, estaban comentando, en eso estaban ah, preocupados, porque peor sería que no se preocupaban, no, ya que es muerto, muerto, ya, ya nos vamos. No, al menos estaban preocupados, tristes por lo que ha pasado, pues, hermano. sí, pues sí, sí, esto es importante, ¿no, hermanos? Lo que comenta aquí el hermano. Justamente en 1844 se esperaba la segunda venida del Señor Jesús, pero no era un error, ¿no? De la profecía, sino el asunto era de que lo que tenía que acontecer era en el cielo, no en esta tierra, no era la segunda venida. Y la gente que se preparó para 1844 recibir a Jesús ese día, no apareció, pues, y entonces hay un grupo de personas se desanimó, se fue a la cantina, es un engaño, una mentira, y así. Y otros que eran sinceros continuaron, ¿no? Y es ahí a los sinceros, a los que tenían fe, Dios se manifiesta y les aclara que lo que sucedió era que el santuario celestial empezó a purificarse, esto con el juicio investigador, ¿no? Bueno, y sucedió, hermanos, dice aquí que conversaban y discutían, pues, ¿no? Estos dos discípulos. Jesús mismo se acercó, hermanos, a estos dos discípulos que caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Ahí sí, los dos discípulos no podían reconocerle a Jesús, estaban velados sus ojos, ¿no? Él les dijo, Jesús les dice, ¿no? ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? ¿Qué están discutiendo? A ver, díganme. Y ellos, hermanos, se detuvieron pues con semblante triste ahí, ¿no? Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, su nombre da, ¿no? Cleofás, le dijo, pues, ¿no? Que dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, ¿cómo? Estás acá y no sabes lo que ha acontecido, porque todos se han enterado, pues, ¿no? Entonces, él les dijo, no, Jesús les dice, ¿qué cosas dicen, no? Y ellos le dijeron, pues lo referente pues a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso. O sea, para ellos, para esos dos discípulos, era pues Jesús un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿no? Ellos comentan eso, ¿no? O sea, vemos su idea de ellos que tenían de Jesús como un profeta, simplemente, no como el Mesías. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Bueno, eso ha acontecido, pues, ¿no? Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros pensábamos que iba a salvarnos de los romanos, en otras palabras, ¿no? Eso creíamos. O sea, su creencia no estaba bien clara, pues, de eso. Hoy en día, hermanos, también nuestras creencias deben estar bien claras, ¿no? Pero además de esto, dicen, no, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron, ya es el tercer día. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron pues diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Entonces nos han dicho que Jesús vive. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahí Jesús, ¿qué dice, no? Ah, todavía sigue aquí las mujeres, estos dos discípulos están comentando, ¿no? Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también, como dice, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron, o sea que era Pedro y Juan, ¿no? Que fueron corriendo, lo que dijo pues de María Magdalena, y fueron y entonces, y no encontraron también a Jesús allí, pues no, estaba vacío. Y no creyeron, pues hermanos, ¿no? Entonces Jesús les dijo, miren lo que dice Jesús a estos dos discípulos, oh insensatos, no sé qué significa esa palabra, a ver, insensatos. Oh insensatos, dice, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No sé si en esta mañana el Señor nos dice, si no estamos creyendo, nos está diciéndonos a nosotros. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando, pues, hermanos, por Moisés, o sea, los 5 libros, ¿no?, que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levíticos, Números. Bueno, entonces, los libros que ha escrito Moisés, toda la Biblia prácticamente que se conocía en el Antiguo Testamento en ese tiempo, y comenzando desde Moisés y continuando con todos los profetas, todo lo que dice la Biblia, ¿no? Los profetas les explicó lo referente a él en todas las escrituras. O sea que de Jesús hablaba toda la Biblia habla pues de Jesús, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también, hermanos. Se acercaron entonces, hermanos, a la aldea donde iban, y él hizo como se iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, ya era de noche, está anocheciendo, hermanos. Y entró a quedarse con ellos, pues, ¿no? Es Jesús, ¿no? Se está quedando. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Entonces ahí les invita pan, su matecito. Bueno, entonces ahí lo bendice. El pan, el Señor ora y partiéndolo, dice, les dio. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Les fue abierto los ojos recién y le reconocieron a Jesús, hermanos. Pero él desapareció de la presencia de ellos y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Entonces ahí se dan cuenta que estaban con Jesús y Jesús les estaba hablándoles, predicándoles. Y levantándose, hermanos, en esa misma hora, qué cansancio, ni qué cansancio, 11 kilómetros habían caminado. Regresaron a Jerusalén, y porque esa buena noticia, pues te olvidas de tu cansancio, hermano. Te olvidas de todo, hermano, y empiezas a predicar aquí, allá, aunque te digan loco. Entonces ellos regresaron y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: no, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban pues su experiencia en el camino y cómo les había reconocido en el Y partir del pan. eso se llama creer, hermano. Claro, o sea, creyeron recién que Jesús había estado, porque lo vieron, ¿no? Pero más bienaventurado es creer sin haber visto, pues, ¿no? Porque si nosotros vamos a querer estar viendo, quiero ver esto, prueba que esto, ¿no? Entonces no tenemos fe, pues, no, nuestra fe no está, no está bien, ¿no? Entonces uno tiene que creer sin ver, simplemente escuchas la Biblia, palabra de Dios, y te da el mensaje, el evangelio. Si tú crees y crees en Jesús que ha pagado por tu pecado en la cruz y ha resucitado al tercer día, pues entonces si estás con Jesús, lo recibes a Jesús a través del santo bautismo, entonces tienes vida eterna. Pues, pero hay que seguir con Jesús, pues no, porque también el cristiano puede dejarlo a Jesús, porque el diablo va a trabajar para que uno se separe de Jesús, te tienta, ¿no? Te dice: hoy mira qué cosas bonitas, mira aquello, y a veces uno se descuida y sin darse cuenta a veces se separa. Bueno, en Mateo 28, Lucas y así Juan, hermanos, hay una orden del Señor Jesucristo, dice: pero los 11 discípulos se fueron pues a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, ¿no? Cuando le vieron, hermanos, le adoraron. Ahí está, Mateo 28, 17. Hemos estado haciendo algunos comentarios, nos hemos adelantado a esto. Miren ahí en Mateo 28, 17, cuando le vieron en Galilea, ya cuando Jesús iba a ir al cielo, cuando le vieron, le adoraron. ¿Por qué? Porque creían, pues, hermanos, se arrodillaron, seguro, adorar es arrodillarse, ¿no? Entonces le adoraron, mas algunos dudaron, hermanos. O sea que algunos discípulos, hermanos, que estaban en Galilea, dudaron, hermanos, ya cercano a que Jesús iba a ir al cielo. Todavía estaban dudando algunos discípulos, ¿no? Claro, no solamente estaban los 11 o 12, sino habían muchos otros discípulos que estaban también pues ahí, ¿no? Y acercándose, Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice, ¿no? Y pues, y esto, hermanos, es importante. O sea, que nosotros tenemos que creer que el poder en el cielo y en la tierra está en manos de Jesús, no del diablo. O sea, no deberíamos tener miedo al diablo, pues, hermanos. La muerte o cualquier cosa que haya. No, no, hermanos, a nada. Como dice Pablo: ¿quién me separará del amor de Cristo? La muerte, el viento, el frío, la lluvia, tempestades. ¿Quién me va a separar del amor de Dios? Entonces, hermanos, aquí la creencia que en las manos de Jesús está todo el poder del cielo, del universo,
y en esta tierra también el poder que está aquí está en manos de Jesús. La vida o la muerte está en manos de Jesús, no del diablo, hermanos. El diablo ya está perdido, completamente perdido. Entonces tenemos que creer en eso. Por tanto, el Señor Jesús dice, el poder está en mis manos, por tanto les ordeno, no vayan a todas las naciones, ¿no? Y hagan discípulos, o sea, seguidores, así como ustedes creen en mí, que crean también en mí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, miren, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. O sea, hay que guardar todo lo que ha mandado, no escoger. A lo que me conviene nada más, a veces queremos guardar. No, esto no. Mm, Muy legalista voy a ser, ¿no? De repente hay cosas, ¿no? Que Dios nos está diciendo y pues escogemos de repente, ¿no? Algunas cosas para obedecer y otras no. Pero acá dice, enséñales a guardar todo lo que os he mandado. Que guarden todo, no una parte. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces dice que está con nosotros el Señor y está pues en esta sala con nosotros ahora también. Y hermanos, aquí en Lucas dice, mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. No, son pasajes bíblicos que nos está mencionando, hermanos, cómo Jesús se presenta a los discípulos, ¿no? En muchas ocasiones y les dice, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu, ¿no? Esto es antes, ¿no? De lo que ya hemos comentado, estamos en otro libro, en el Evangelio de Lucas. Y él les dijo, ¿no? ¿Por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Miren lo que es. ¿Por qué se turban? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan, no? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme, pálpenme, vean, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Yo, mire, soy de carne y hueso. Vengan, atóquenme, soy de carne y hueso. Ahí está, mis heridas, todo, ¿no? El Señor Jesús. Crean, no duden, crean, sean creyentes. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría en este caso, ¿no? Y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Les dice, no, el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿tienen algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Parece que al Señor Jesús le gusta comer pescado, hermanos. Entonces aquí pescado asado, hermanos, le dan. Resucitado Jesús, y él tomó y comió delante de ellos ese pescado asado. Y les dijo, pues, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, hermanos, dice aquí, les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. De repente podemos estar estudiando las escrituras y no estamos entendiendo, ¿no? El Señor abre el entendimiento de los discípulos y les dijo, pues, ¿no? Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Está escrito, ¿no? Entonces, ¿por qué no le han puesto atención, no? ¿Por qué han estado llorando, sufriendo? No, pues tenía que suceder eso, ¿no? En Más al esta parte contrario, dice, en esta parte dice, hermano, que los fantasmas no tienen cuerpo, o sea, no tienen carne, no comería, pero Jesús comió y ha mostrado que ha resucitado en carne y hueso, pues, hermano. así es, así, con la nueva naturaleza eterna, ¿no? Así está en el cielo, está intercediendo como nuestro hermano mayor. Y él que nos ha abierto el camino, dice, sigan ese camino que les he abierto, confíen en mí, obedezcan lo que les estoy diciendo y entonces van a triunfar, perseveren, nos dice. Y que en su nombre, hermanos, aquí nos dice, ¿no? Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento. Y esto es importante, hermanos, ¿no? Lo que tenemos que predicar no es, ay, que se puede molestar, no le voy a decirle, ¿no? Lo que es el pecado, le va a chocar. No, hermanos, acá la orden de Jesús es se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento, hermanos, para nadie, para Ah, nadie.
Pero hay que Entonces, aclarar bien, hay que aclarar, hermano, esa partita que has leído, hermano, que ¿por qué comió Jesús el pescado? ¿Para qué ha comido, hermano? bueno, comió pues porque estamos viendo allí para hacerles ver que es una persona de carne y hueso, pues de carne y hueso, pero lo sabemos, su naturaleza es ya pues no eterna, por eso él ni siquiera abrió la puerta para entrar al aposento alto, ¿no? Aparece y desaparece, ¿no? Y así pues, ¿no? Entonces, pero es de carne y hueso. Entonces, son cosas que de repente nosotros vamos a querer responder científicamente, cómo se explica esto, así. No, dejemos eso, no a la fe, nada más. Esto por fe tenemos que aceptar y así vamos a hacer nosotros también. Así va a cambiar nuestra naturaleza como de Jesús, ¿no? Bueno, eso en otro momento estudiamos, pero aquí, hermanos, dice, se debe predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto es importante, hermanos. Muchas veces uno quiere escuchar mensajes bonitos. Cuando nos llama la atención de repente la palabra del Señor, ya uno se molesta y le echa la culpa. Ay, el pastor sabe mi vida, me está hablando de mi vida, ya no voy a venir a la iglesia. O algún hermano, ¿no? Que está predicando también. Ah, este hermano está hablando de mi vida, me está diciendo las cosas, así que no, yo ya no quiero, ya no voy a entrar a esta sala también. Ya, así que entonces, o sea, no hay esa idea, ¿no? Que al predicar, ¿no? Dice aquí el arrepentimiento. Todos somos pecadores, hermanos. Por más que un borrachito, cualquier persona atea, lo que sea, nos dice en nuestra vida, si me está diciendo la verdad, tal vez Dios lo está usando, pues, a ese ateo, a ese. Yo tengo que arrepentirme y pedir disculpas, pues sí, amigo, perdóname si tienes razón. No voy a estar encaprichándome, justificándome y no hay perdón, pues si me voy a perder. Entonces el Evangelio se predica el arrepentimiento, hermanos, para todos nosotros que somos pecadores. Y así se recibe el perdón de los pecados. A todas las naciones, dice, no se tiene que predicar así, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Esto es referido al Pentecostés, hermanos. Se tenían que quedar ahí, ¿no? 50 días, no estuvieron ahí en el aposento alto, ¿no? Ahí pues como centro de operaciones, orando y unificados, arreglando sus cuentas, sus dudas, todo, y es ahí donde viene el Espíritu Santo y los usa como instrumento poderosamente, ¿no? Entonces, al atardecer, en Juan y ya también, hermanos, en el Evangelio de San Juan, estamos pasando otro Evangelio, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, o sea que ellos se encerraban en el aposento alto por miedo a los judíos, porque pensaban, así como a Jesús lo han crucificado, nos van a matar. Estaban escondidos de miedo. Jesús vino pues y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, ¿no? Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Bueno, ahí está, hermanos, la presencia de Jesús en los discípulos, o sea, en los diferentes evangelios. Estamos leyendo ahora Juan. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, dice, estos les son perdonados. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos, ¿no? Bueno, todo depende, hermanos, de la persona que se arrepienta y tenga fe. La primera persona en ver a Jesús, hermanos, ¿quién fue? A Jesús resucitado, María Magdalena, ¿no? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba. Bueno, ya hemos leído, hermanos, todos los textos bíblicos y ahora sí, hermanos, vamos a concluir los últimos comentarios, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Ya comentamos, hermanos, de que las mujeres, no, su palabra no era tan valiosa como de los varones, ¿no? Entonces, pero las mujeres son las que primero, ¿no? Vieron a Jesús resucitado, ¿no? Y luego los varones también, ¿no? Y entonces, hermanos, ellos, dice, eh, no creían, bueno, creían que era fantasioso la idea, ¿no? De que ha resucitado Jesús. Bueno, tal vez la gente, porque las mujeres predicaban,
no le dan mucho valor, pues no. Termino esto, hermanito. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho de que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. Aquí, hermanos, no hay prejuicios. En la palabra de Dios y en Jesús, hermanos, no hay prejuicio de que la mujer es menos que el hombre o el hombre es menos que la mujer. Todos somos iguales delante de Jesús. No importa que uno sea de la capital, de un pueblo, todos para Jesús somos iguales, hermanos, ¿no? No, justo. Esto es importante. Termino esto, hermanos, ya para que comente finalmente y terminemos. ¿Qué ocurre con Marcos 16:14 que no tendría sentido? El relato dice fuera de una invención. Y ahí continúa, hermanos, ¿no? De que eh, Jesús aquí no reprochó la incredulidad de los 11, no la dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. De hecho, hermanos, dice, en caso de haber fraguado el relato, si es que se hubiesen inventado, pues el relato, hermanos, de que Jesús no arrestó, sino se lo han robado y tantas cosas, hubiese sido mentira, no diría, pues, la Biblia que estos discípulos dudaban, no creían, pues está diciendo claramente que los discípulos no creían en Jesús que había resucitado, ¿no? Entonces, si fuera un engaño, una fábula, este evangelio, hermanos, pues, no diría esas cosas, ¿no? ¿Por qué habrían dado pues una imagen tan mala de ellos mismos, o sea, de los discípulos, ¿no? Incrédulos, ¿no? Jesús tuvo que reprenderlos y por su incredulidad y dureza de corazón desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Claro, porque no creían, pues se huyen, niegan conocerlo. Por ejemplo, Pedro, no creen. Así eran, pues los está describiendo tal como es, hermanos. No esconden nada, ¿no? Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. Si fuera ficticio, entonces no hablaría así claramente las cosas que han sucedido. En contraste, hermanos, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos. Entonces, ahora, los discípulos cuando lo ven a Jesús, ahí recién se animan y con el Espíritu Santo predican, pues sin tener miedo hasta dar su vida, hermanos. Eso es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. Finalmente, ¿cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda? ¿No? ¿Cómo nos protegemos, hermanos, de caer en la duda? En la incredulidad, hermanos, ¿cómo nos protegemos? A ver, ¿alguien puede responder esa pregunta puntual? Nos hemos pasado de hora. ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con Cristo resucitado? Aunque ahí está la respuesta, creo, no vincularse con el Señor cada día como lo estamos haciendo. Si lo hacemos así, hermanos, todos los días hasta el último día de nuestra vida o hasta que venga Jesús, yo creo realmente que vamos a ver al Señor Jesús alegres. Bueno, si alguien quiere responder esta pregunta para terminar, ya estamos más de la hora 6:74. Puntualmente, algún hermano, hermana que quería participar, creo que el hermano White, hermana Rosa también. Sí, bueno, no, más bien quiero hacer una pregunta que para la próxima. Mira, naturalmente cuando uno resucita, cualquiera se le pone a la mente, ¿no? Haberse encontrado con su madre, o sea, con su mamá, ¿no? Y bueno, la pregunta es, ¿por qué es que en los cuatro evangelios no se menciona, ¿no? De que Jesús se haya encontrado con su madre, con María, ¿no? Su madre, la madre de Jesús. Bueno, obviamente, claro, es de saber de que se ha encontrado, pues, pero no está registrado en la Biblia. Entonces yo pienso que hay una razón, debe haber alguna razón por qué es que Jesús se presenta, ¿no? Como primeramente se aparece a María Magdalena. Es que en realidad son cuatro Marías, ¿no? Bueno, María Magdalena, bueno, ya sabemos que es la hermana de Marta, de Lázaro, y la otra María es esposa de Cleofás. Bueno, sus hijos son Jacobo y José. Algunos dicen de que su esposo Cleofás viene a ser el hermano de José, el papá de Jesús, ¿no? Bueno, la otra María es Salomé, la esposa de Zebedeo, la madre de los apóstoles, ¿no? De Santiago y de Juan. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que no se registra en la Biblia el nombre de la madre de Jesús?
Obviamente yo pienso de que había una razón, ¿no? Y eso cada uno hay que analizarlo y estudiarlo. Gracias, man. Sí, pues muy bien esa observación de nuestro hermano. Hay una parte donde María, ¿no? Cuando es visitada por el ángel de Dios y le dice que va a ser la madre, ¿no? Del Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué dice ella? Pues no, lo que dice ella, yo soy la esclava del Señor. Si hoy en día, digamos, la Virgen María o María estuviera, ¿no? Aquí, ¿no? Ella viera, ¿no? Que la gente, o sea, el diablo lo que ha hecho con la iglesia, paganizarlo, y lo han puesto a María como mediadora, pues, ¿no? Entonces ella realmente no, se indignaría, yo pienso, ¿no? De qué están haciendo conmigo, ¿no? Que simplemente yo soy la esclava, un instrumento del Señor, así como tú, hermano, hermana, que estás en esta sala, eres simplemente un instrumento que Dios nos está usando también para predicar, ¿no? Entonces, ella no es nada de mediadora, no es un instrumento, la esclava del Señor, yo soy la esclava del Señor, dice, ¿no? Entonces, el futuro, o sea, la profecía ya se describe ahí, ¿no? O sea, las cosas que acontecería y hoy en día pues lo han puesto a María, ¿no? La Roma papal, como si fuera la mediadora y tantas cosas, y humanamente hacen su evangelio para engañar, pues, ¿no? El diablo está detrás de todo eso, ¿no? Bueno, hermanito, voy a pedir, a ver, a que nos despida con la oración. No sé si voy a pedir aquí, a ver, alguien que directamente pueda orar, hermanito, voy a pedir, a ver quién está aquí con nosotros. A ver, alguien que quisiera orar de frente, ya no comentar, hermanitos, puede estar libre alguien, está todavía, del ya se han ido al trabajo también. Estoy queriendo buscar a alguien para que ya no se Hermano comente, Justo. hermanitos. Hermanita, por favor, puede orar para no comentar, ya nos hemos pasado de hora, hermanito. Sí, hermano, también quisiera agregar un pedido que hizo nuestra hermana Elena, que me lo envió por su hija Damaris, por la salud de ella, de su mamá, Rebeca, por el trabajo de Frederick y sus hermanos, y compartir algo que dice en el chat. Dice nuestra hermana Bercelay: buenos días mis hermanos, ayer fue la caravana, dio varios frutos, otros entregaron sus corazones y otros también están para el estudio. Oremos por los que aceptan a nuestro Señor. Orar entonces, mis hermanos, por esos pedidos que quedaron allí. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por todas sus bendiciones y cuidados. Gracias por despertarnos el día de hoy, mi Señor, y poder estar aquí en su presencia, estudiando su palabra, mi Señor. Padre bendito, gracias también porque tenemos el privilegio de conocerle, mi Señor Santo. Padre amado, a lo mejor no estamos siendo lo suficientemente diligentes en el estudio de su palabra, pero le queremos rogar que usted nos ayude, mi Señor, que aparte de esto podamos buscarle más, mi Señor, y podamos tener una experiencia personal cada uno con usted, mi Señor. Padre bendito, le queremos suplicar que podamos tener en cuenta todo lo que hemos aprendido el día de hoy, mi Señor, que no seamos incrédulos, mi Señor, que podamos entender bien esto de la salvación, mi Señor, que usted nos está regalando a cada uno, Padre bendito, que podamos entenderlo bien para que podamos compartirlo con otros, mi Señor, no solamente entenderlo, mi Señor, sino que vivirlo en nuestras propias vidas, mi Señor. Padre bendito y amado, sea usted quien nos dirija el día de hoy, sea usted, mi Señor, quien nos llene de su Santo Espíritu, Padre amado. Mi Señor, también sea usted quien dirija la obra en cada lugar, mi Señor Santo, allí en las caravanas que se están realizando en Perú, mi Señor, y las campañas que se están llevando a cabo aquí también en Chile y en todo el mundo, mi Señor, para buscar a tus hijos, mi Señor Santo. Padre amado, toque usted los corazones de aquellos que van a ser salvos, mi Señor Santo. Dios mío, sabemos que no merecemos nada, le queremos suplicar todo. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos, hasta mañana. Amén, amén, hermanitos. Hasta mañana.